Hola artistas, soy Juan Mieres. Hoy vamos con el capítulo 2 de Taller de Acuarela. Vamos a pintar este paisaje con un hórreo asturiano en la parroquia de Valdornón, en Gijón. Utilizo papel de acuarela de 300 gramos, 100% celulosa de grano fino. El dibujo lo he simplificado todo lo que he podido. Y voy a exagerar un poco la iluminación desde la izquierda, que aquí viene más de frente. Yo lo voy a poner más de la izquierda para que tenga mayor contraste. Utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético o nylon. Y voy a empezar por el cielo. Le voy a dar un poco a la paleta vermellón o escarlata, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, amarillo y ocre amarillo. Voy a empezar por el cielo y le voy a dar un poco de rosa primero. Agua abundante. Azul celeste. Más azul. Azul ultramar. Un poco de rojo. Bueno, lo dejo así. Poner aquí una montaña. Ahora voy a hacer la lejanía. Ocre amarillo y azul. Más ocre. Azul y rojo. Azul ultramar. Unos árboles aquí a lo lejos.
por rosas. Un poco más de rojo. Azul. Ahora estos árboles, ocre amarillo, están un poco más cerca, azul, amarillo, azul, ultramar, voy a hacer estos árboles, amarillo, azul, ultramar, un poco de rojo, más amarillo, el seto este, azul, un poco de rojo, le doy sombra por la derecha y sobre todo por abajo, así, un poquitín en estos. Ocre amarillo, un poco de azul, amarillo, en este prado azul celeste y amarillo, un poco más intenso, bastante amarillo, eso. Voy a manchar esto también de verde intenso, un poco de marrón y azul. Amarillo y un poco de azul celeste, azul ultramar, un poco de marrón, azul, amarillo,
azul, un poco de rojo, azul ultramar, rojo, un poco de amarillo, voy a darle color a las casitas, un poco de amarillo, sombra tostado, mucha agua, un poco de rojo. Esta también le doy agua. Y vamos a manchar esto. Siena tostado, mucha agua, un poco de sombra tostado. Sombra tostado, un poco de rojo, sombra azul ultramar, sombra tostado. Azul. Amarillo y azul celeste. Esto que va de verde también. Hasta ahí. Aquí un poco. Ahí vamos a darle un poco de verde aquí. Así. Azul. Amarillo. Sombra tostado.
sombra tostado, agua, ocre amarillo y un poco de sombra tostada. Más amarillo, ocre amarillo. Un poquitín de rojo. Ocre amarillo, siena tostado. Voy a hacer el caminín, voy a darle un poco de color. Sombra tostada y agua. Siena tostado. Vamos a darle color al hórreo con siena tostado, un poco de sombra tostado, azul, una gota de azul, más sombra tostado, más azul. Azul. Más azul. Voy a pasar un poco la espátula. Vamos a hacer el tejado con vermellón y siena tostada. Suave, el color. No pongáis muy estridente. Primero esta. Y un poquitín aquí. Más rojo, siena. Un poquitín.
el tejado de los reos. Vermellón y siena tostada. Bueno, vamos a dar sombras ahora. Hay que hacer en un gris azulado que se parezca al cielo, al color que tiene el cielo. Azul ultramar, azul celeste y un poquitín de rojo. En la lejanía más suave, la sombra. La ventana, casita, un poco de verde aquí. Azul, rojo, azul ultramar, vermellón. Bueno, voy a dar la sombra a la casa grande, azul ultramar, un poco de rojo, azul celeste, agua,
sin remover, que estropeamos lo de abajo. Azul, rojo, azul ultramar, rojo y azul. Vamos a marcar un poco las cejas. Más azul, rojo, una gotina de marrón. El ángulo de la ventana que hace un poco de sombra arriba. Azul, sombra, tostada.
amarillo, azul, un poco de rojo, amarillo, voy a meter un poco la espátula, rojo, azul ultramar y sombra tostada. Voy a marcar un poco debajo del hórreo, que es más oscuro, una raya ancha, debajo del pegollo, aquí dentro,